Descubrimos la palabra de Dios, verso por verso, capítulo por capítulo. Este es un estudio bíblico real con el maestro Tom Bradford. Bienvenidos a Clases de la Torá. Comencemos la lección de hoy abriendo de una vez la Biblia en Génesis capítulo 12. Solo vamos a leer 3 versículos, pero quiero que me sigan, por favor. Génesis capítulo 12. Leeremos los primeros 3 versículos. Si tienen una Biblia completa judía, está en la página 11. Busquen el pasaje. Adonai le dijo a Abram: «Sal de tu país, lejos de tus parientes, lejos de la casa de tu padre. Vete a la tierra que te mostraré. Haré de ti una gran nación. Te bendeciré. Haré que tu nombre sea grande, y tú serás una bendición. Bendeciré a los que te bendigan, pero maldeciré a todo el que te maldiga. Y por ti serán bendecidas todas las familias de la tierra». Dios, Adonai significa Señor o Maestro, hace un pacto con Abraham, que aún se llamaba Abram en ese momento, y este pacto se da mientras Abraham residía en Harán, en Mesopotamia. Básicamente, lo que ocurre es que Dios le dice a Abraham que salga de Harán y vaya a donde Dios lo guíe. Y Dios le dice: «Por cierto, tu padre Taré y tus otros parientes no deberán acompañarte». Y sospecho que lo que vemos aquí es que, dado que Taré aparentemente recorrió una parte del camino y luego decidió no seguir adelante, Dios usó a alguien que sí recorrería el camino completo: Abraham. Aquí nos enseñan una gran lección, una lección muy importante. La obediencia parcial no equivale a un poco de obediencia. La obediencia parcial equivale a desobediencia. Así que vemos que Dios otra vez divide, elige y separa. Esta vez está dividiendo, eligiendo y separando a los miembros fieles de la familia de Abraham de los que no son tan fieles. Este principio se refleja una y otra vez a lo largo de la Biblia. Y el ejemplo más dramático son las propias palabras de Cristo en Lucas 14, 25 y 26. Grandes multitudes iban con Yeshua, y volviéndose les dijo: «Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, su madre, su esposa, sus hijos, sus hermanos, y también su propia vida, no puede ser mi discípulo». Bueno, lo que quiero hacer ahora es dedicar un poco de tiempo a este pacto con Abraham para explicar de qué se trata un pacto y explicar la naturaleza general de los pactos en los tiempos bíblicos. Dios le da a Abraham una instrucción que va acompañada de una promesa, la cual consiste en varias partes. Por supuesto, la instrucción es que Abraham debe abandonar la región en la que se encuentra en ese momento, que es Harán, e ir a un lugar que Dios le mostrará, y separarse de su padre y de su hermano. Dios entonces enuncia un conjunto de promesas. Esas promesas son las siguientes. Primero, Dios hará de Abraham y sus descendientes una gran nación. Esto significa que Abraham y sus descendientes se convertirán en un pueblo, por definición, un pueblo separado, que crecerá hasta el tamaño de una nación, que hasta ese momento no existía. Pero para que esto suceda, Abraham y su esposa Sarai deben tener hijos, y sus hijos deben tener a su vez más hijos, y muchos más descendientes, hasta que en algún momento del futuro haya un número suficientemente grande de estos descendientes que han permanecido identificados entre sí como poseedores de una herencia familiar común para ser contados como una nación. En segundo lugar, Dios bendeciría a Abraham y Abraham mismo se convertiría en una bendición.
En otras palabras, Dios le dará a Abraham su favor especial. Abraham va a ser tratado de manera especial por Dios y le pasarán algunas cosas maravillosas que él no se merece, pero Dios ha elegido hacerlo de esa manera. Lo que Dios hace por Abraham no solo beneficiará a Abraham. Lo que Abraham hace en obediencia a Dios será en sí mismo una bendición para los demás. En tercer lugar, Dios bendecirá a los que bendicen a Abraham y maldecirá a los que maldicen a Abraham. Desearía tener una luz roja intermitente y una sirena para anunciar este versículo. Esto no es un conjunto de palabras ociosas. No fue que Dios se puso condescendiente con Abraham y le dio palmaditas en la cabeza como si fuera un niño para hacer que se sienta bien. Esta es una advertencia seria, pero no es para Abraham, sino para todos los pueblos del mundo. A partir de ese momento, Dios espera que toda la humanidad reconozca que Abraham es elegido por Dios. Él debe ser respetado y honrado. Por otro lado, Dios dice que se lo tomará como algo personal si alguien decide ser un enemigo de Abraham. Es decir, Dios va a tomar partido. Dios tomará partido contra los que se alinean contra Abraham. Quisiera llevar eso un paso más allá. Recuerden que en el lenguaje bíblico, Dios no solo se refiere a Abraham como un individuo. Él habla del linaje de Abraham. Para ser más específicos, habla de la nación especial que vendrá de Abraham. Ciertamente habla de sus descendientes. Ahora, ¿quiénes son esos descendientes que formarán esta nación especial? Pronto veremos que la nación que vendrá producto de este pacto es Israel. Abraham eventualmente tendría muchos hijos, pero solo uno de ellos representaría la continuación del linaje que luego conduciría a Israel. Por tanto, no todos los descendientes de Abraham tienen esta bendición y advertencia especial del pacto. Señalé anteriormente que Dios ya ha establecido un patrón para este principio. Él divide, elige y separa. Abraham vino del linaje de Peleg, que fue apartado y elegido del linaje de Sem, que fue apartado y elegido del linaje de Noé, que fue apartado y elegido del linaje de Set, que fue apartado y elegido del linaje de Adán. Con el tiempo, cuando Abraham tiene hijos, veremos que un hijo en particular será apartado, elegido y separado de todos sus hermanos. El resultado de este patrón divino de dividir, separar y elegir es lo que a menudo escuchamos como la línea de la promesa. Por lo general se considera que la línea de la promesa comienza con Abraham, pero la Biblia nos muestra que en realidad se remonta a Set. Cuarto, Dios hará grande el nombre de Abraham. Como verán, Abraham será muy recompensado y su nombre será elevado entre los hombres, entre la humanidad. Recuerden que cuando aparece la palabra nombre, deberíamos pensar en la palabra reputación en nuestra cultura occidental moderna. Dios hará grande la reputación de Abraham. Resulta fascinante que, incluso en nuestros tiempos, 4,000 años después, más de la mitad de la población de este planeta está representada por 3 grandes religiones monoteístas: el cristianismo, el judaísmo y el islam. Y en todos ellos, Abraham es el venerado patriarca. Quinto, Dios usará a Abraham para bendecir a todas las familias de la tierra. Lo que Dios hará a través de Abraham no solo será una bendición para Abraham y sus descendientes, ni solo para esa nación especial que vendría de esta bendición, Israel. Esta bendición que vendría por la selección y elección de Abraham beneficiaría a toda la humanidad. Echemos un vistazo ahora a lo que es y lo que no es un pacto bíblico.
De todas las instituciones bíblicas, el pacto es la que necesitamos entender mejor, porque es a través de la institución de un pacto que Dios apartó a su pueblo, Israel, y es a través de un pacto que mediante la confianza en Dios, es decir, en el Mesías Yeshua, podemos ser salvos de la destrucción eterna. El diccionario Webster define un pacto como un acuerdo vinculante y como un acuerdo entre los miembros de la iglesia para defender las doctrinas de esa iglesia. También dice que un pacto es un contrato formal. Sin duda, estas definiciones captan bastante bien la idea de la cultura occidental del siglo XXI sobre lo que es un pacto y de lo que nosotros como creyentes generalmente imaginamos cuando se usa la palabra pacto en la Biblia. Pero la definición de Webster está bastante lejos de lo que significaba un pacto en los términos y tiempos bíblicos, y lo que todavía significa, es decir, lo que para Dios significa realmente un pacto. En primer lugar, la primera descripción de un pacto es que es sagrado. Es algo santo, sagrado. En tiempos bíblicos, los pactos entre hombres se usaban para vender tierras, hacer alianzas, hacer la guerra y la paz, incluso para establecer disposiciones para el uso de un pozo de agua por alguien que no fuera su propietario. Un pacto podía hacerse por mutuo acuerdo, y ambas partes tenían obligaciones que cumplir. O igualmente, podía suceder que solo una de las partes tenía obligaciones, las cuales podían incluso ser impuestas a alguien por una persona más poderosa, una nación o por Dios mismo. Tendemos a pensar en un pacto como una promesa o un contrato. Luego hay que ver cómo se trata su efecto en el marco de nuestro sistema judicial. Nosotros imaginamos los pactos como acuerdos humanos escritos por manos humanas, aplicados por medios humanos. Todos sabemos que con el tiempo, las personas o las circunstancias pueden hacer que las promesas verbales, así como los contratos escritos, terminen, cambien o simplemente se vuelvan obsoletos. Las penalizaciones por romper un contrato suelen ser bastante pequeñas en nuestra sociedad. Normalmente implica una liquidación monetaria, y eso pasa todos los días. Un tribunal de justicia puede invalidar o puede cambiar un pacto. Los hombres y mujeres hacen grandes promesas personales con bastante frecuencia. Los gobiernos pueden formar una constitución, que es su contrato con la gente, y enmendarla, tirarla a la basura y empezarla de nuevo. Las personas pueden cambiar de opinión, de una forma mutua o unilateral, y simplemente disolver o rescindir un contrato o una promesa, como pasa con el divorcio. Y la penalización es relativamente poca. Nada de esto es posible dentro de la definición bíblica de un pacto. La palabra hebrea para pacto es berit, que proviene de la palabra hebrea bará, que significa cortar o dividir. En breve les mostraré la relevancia de ese significado. La palabra griega usada en la Biblia para definir el pacto es diateque. Diateque, y esta palabra griega es una traducción bastante errada para la palabra hebrea berit. Les he dicho en varias ocasiones que la cultura y el idioma vienen como un paquete, y que dentro de cualquier cultura existe una serie de tradiciones e ideas y algunos conceptos sociales básicos que son, en su mayor parte, exclusivos de esa cultura y son bastante ajenos para otras culturas. Y puesto que ese es el caso, hay muchos conceptos hebreos que son muy particulares, como los conceptos incorporados en las palabras hebreas berit, shalom o mashiach, Mesías, que no siempre tienen un equivalente en otro idioma o cultura. Quiero que piensen en eso un momento, porque a menos que seas un experto en idiomas, no es evidente para muchos de nosotros que hay palabras en un idioma que no se corresponden directamente con una palabra en otro idioma. Es decir,
No podemos simplemente hacer una lista de palabras en hebreo y luego hacer una lista paralela a un lado que representa el equivalente en español. De hecho, se necesita aproximadamente un tercio más de palabras en español que en hebreo para decir lo mismo. Una Biblia escrita en hebreo solo tiene como 2/3 de la cantidad de páginas de una Biblia en español. Y esto, de por sí, debería darnos una pista sobre la dificultad que involucra hacer una buena traducción. Quiero ilustrar esto para ustedes. La palabra yom, que es una palabra muy sencilla en hebreo, significa día en español. Es el mismo concepto, tanto en español como en hebreo. Lo tienen en común. Es bastante sencillo. Es el concepto de un periodo de 24 horas, una rotación de la Tierra. Y en cada idioma existe una palabra para definir con precisión ese concepto, yom en hebreo, que significa día en español. Así que tenemos una buena correspondencia. Pero la palabra shalom, en hebreo, engloba un concepto general que simplemente no existe ni en griego, ni en las culturas de habla inglesa y española. Y dado que el concepto de shalom no existe en griego o en español, naturalmente, no hay un equivalente en griego ni en español. Entonces, el que hace la traducción de la Biblia intenta usar un concepto cercano o usa una serie de palabras para tratar de transmitir el concepto al lector. En el ejemplo de shalom, a menudo vemos que se usan palabras como paz o gracia en español para traducir esa sola palabra, shalom. Pero paz y gracia solo dan una idea superficial de lo que la palabra shalom significa en la mente hebrea, porque es un concepto, es el nombre de un concepto. Sin embargo, lo más problemático es lo que sucede cuando un traductor no tiene suficiente comprensión de la cultura detrás del idioma que está tratando de traducir. No necesitas estar familiarizado con la cultura francesa para aprender a hablar francés. Ni necesitas estar familiarizado con la cultura hebrea para aprender a hablar hebreo. El problema es que si no hay una unión de la comprensión de la cultura vinculada al idioma, el traductor solo entenderá lo que significa la palabra en el contexto de su propia cultura y no en el contexto de la cultura original. ¿Ven lo que digo? Y ese es el principal problema que hay con las traducciones de la Biblia. Hay muy pocos traductores que tienen algún conocimiento de la cultura y los conceptos hebreos antiguos. Y lo que es peor, me temo que a menudo se basan en prejuicios contra la cultura hebrea. Así que la traducción es producida con una visión negativa o una comprensión totalmente incorrecta. Muchos de nosotros que hemos comprado pequeños electrodomésticos o aparatos electrónicos fabricados en China, la mayoría son hechos allá, a menudo se encuentran que al leer los manuales de instrucciones que estos traen, contienen frases algo extrañas, a veces bastante divertidas. Recuerdo vívidamente haber comprado un juguete para uno de mis nietos. Y en el manual de ensamblaje decía que debía apretar cierta tuerca o tornillo hasta que éste estuviera feliz. ¿Cómo sé cuándo este tornillo estará feliz? Por supuesto, para la mente de los chinos, un tornillo bien apretado es un tornillo feliz. Y si buscas en un diccionario, encontrarás que las palabras feliz y correcto tienen significados muy similares. Pero para nosotros en Estados Unidos, la felicidad es una emoción. Es una emoción que muestran los seres vivos. No es un término técnico ni mecánico. Así que la palabra feliz parece ser bastante apropiada para un traductor chino, pero el concepto
se estropea cuando cruzas las fronteras culturales. ¿Ven lo que quiero decir? Tenemos ese mismo problema con muchos segmentos de la Biblia. Bien, volvamos al tema de afinar nuestra comprensión de lo que realmente es un pacto bíblico dentro de la cultura hebrea, la cultura de la Biblia, a diferencia de lo que generalmente asumimos que debe ser en la cultura occidental moderna. En parte debido al uso de la palabra griega diatheke en el Nuevo Testamento, y también en parte debido a que el concepto hebreo de Berit, pacto, no tiene un equivalente directo con las culturas de habla griega, inglesa o española. Los cristianos han adoptado la creencia de que a lo que se está haciendo referencia es a un equivalente a nuestro concepto de testamento. Ese donde se plasma la última voluntad y el testamento de una persona. De hecho, oí muchos sermones a lo largo de mi vida que buscan explicar lo que es pacto exactamente en esos términos, como un testamento que alguien deja, y luego lo ilustran con una imagen de la lectura de un testamento tras la muerte de alguien. Por lo tanto, dado que en nuestra cultura los términos legales última voluntad y testamento son casi sinónimos, hemos llegado a usar la palabra testamento en español como Antiguo Testamento y Nuevo Testamento para describir las dos mitades de la Biblia. Y ese concepto está muy errado. Ningún erudito bíblico moderno y creíble debería defender el uso de la palabra griega diatheke o su equivalente en español, testamento, y mucho menos última voluntad, como una traducción adecuada o un concepto equivalente al término hebreo berit o pacto. Entonces, ¿por qué seguimos diciendo Antiguo Testamento y Nuevo Testamento en vez de decir Antiguo Pacto y Nuevo Pacto? Por hábito, tradición, ignorancia de lo que es equivalente a un pacto bíblico. Una de las principales diferencias entre la comprensión cristiana general de un pacto y lo que Dios quiere decir con esa palabra es que un pacto bíblico es algo permanente, a menos que sea condicional. En la Biblia encontramos pactos condicionales y permanentes. En un pacto permanente las partes no pueden retractarse, en un pacto condicional sí pueden. Otra diferencia es que la pena por romper un pacto bíblico solía ser muy severa. A menudo era la muerte. Pero la característica más prominente de un pacto bíblico hecho por Dios, a diferencia de un pacto entre hombres, o incluso promesas y contratos modernos, es que una vez que Dios hace un pacto, literalmente, eso se convierte en una ley física del universo, como la gravedad o la velocidad de la luz, o las leyes en la termodinámica. De hecho, los propios hebreos reconocen esto, porque berit, el término de ellos para pacto, también se usa para indicar las leyes de la naturaleza. Cuando Dios hace un pacto con su creación, ese pacto queda entretejido en el tejido mismo del espacio y el tiempo. Este afecta cómo funciona el universo. También tiene un efecto en el ámbito espiritual, porque el ámbito espiritual es la fuente de ese pacto hecho por Dios. ¿Por qué razón? Porque sucede primero en la esfera espiritual antes de que se haga presente en la esfera física de la existencia. Les daré un ejemplo detallado del principio divino del pacto. Cuando Dios creó por primera vez el universo y luego el hombre, se nos dice que no había muerte. Las leyes del mundo, que podríamos llamar leyes de la naturaleza, eran tales que todo lo que fue creado aparentemente fue hecho originalmente para existir para siempre. En algún momento algo cambió. El tiempo que tenemos no me permite abordar este asunto tan a fondo como quisiera, y no importa lo que yo piense al respecto, existe mucha especulación, porque la Biblia no responde directamente a todas nuestras preguntas sobre la creación, la muerte y la decadencia. Sin embargo,
Se nos dice que la muerte entró en el mundo cuando ocurrió la caída de Adán y Eva. ¿Eso significaba la muerte universal? ¿La muerte de todo? ¿La muerte de las estrellas, los planetas, las lunas, el sol y la tierra? No lo creo. La Biblia usa el término muerte para referirse al final de la vida. Si no hay vida, no puede haber muerte porque solo los seres vivos pueden morir. Existen estrellas, lunas y planetas, pero no son seres vivientes. La muerte de la que habla la Biblia con respecto a la caída del hombre es la muerte de las criaturas vivientes. Entonces, si la caída del hombre no inició la decadencia del universo, ¿qué lo hizo? En mi opinión, lo que inició la decadencia del universo mismo es lo mismo que sirvió de patrón para la caída de Adán. La caída de Lucifer, que también es llamado Satanás, el adversario, el diablo. Quiero profundizar en este concepto de patrones de manera breve. Con el tiempo lo iremos elaborando más, pero la pregunta que solemos hacer sobre cualquier evento bíblico o cualquier ley, instrucción, principio o decisión de la Biblia es ¿por qué? ¿Por qué razón? Y preguntar el por qué es casi siempre la pregunta equivocada que debemos hacer sobre las cosas ordenadas por Dios. Preguntar el por qué se puede considerar razonablemente como la forma de pensar griega. Generalmente, no encontrarás respuestas en cuanto al por qué en la Biblia. Se nos ha enseñado a ver y descubrir el por qué utilizando el método científico, que, nuevamente, es una forma de pensar griega. Más bien, Dios nos instruye mostrándonos patrones que Él ha establecido. Él describe y explica un evento. Más tarde, un evento similar ocurrirá con un método similar y un resultado similar. La razón por la que el evento posterior ocurrió de la manera en que lo hizo fue porque se ajustó al patrón del evento anterior. La forma que Dios usa para explicarnos es mediante la exposición de patrones, no explicando el por qué. Entonces, con el principio de los patrones de Dios en mente, sabemos que la caída de Satanás ocurrió en algún momento antes de la caída de Adán, obviamente, debido a que Satanás ya estaba exiliado en el planeta Tierra cuando llegó Adán. El crimen de Satanás contra Dios, orgullo y rebelión, ocurrió en el ámbito espiritual, ¿verdad? No en el ámbito físico. Pero según todas las indicaciones bíblicas, hasta que Lucifer pecó contra Dios, no había maldad en el ámbito espiritual. Sin embargo, como tantos asuntos espirituales, este también tuvo sus efectos en el mundo físico. La caída de Satanás inició un cambio en la forma en que el universo funcionaba. Después de la caída, todo lo que existía ahora comenzaría a deteriorarse, sin excepciones. Adán y Eva fueron traídos sobrenaturalmente a un planeta en un universo que ya estaba en decadencia, debido a la introducción del pecado por parte de Satanás. Lo trajo consigo cuando fue expulsado del cielo y enviado al planeta Tierra, donde vivió en el exilio junto con su banda de ángeles caídos. Después de algún tiempo, cuando Adán y Eva fueron creados, Satanás esencialmente los infectó con el pecado, lo que entonces trajo muerte a las criaturas vivientes. De repente, todo el universo, todo menos el ámbito espiritual, estaba en decadencia. En mi opinión, la dimensión del tiempo comenzó en el momento de la rebelión de Satanás. Como les dije en la lección 6, el tiempo es esencialmente una medición de la decadencia. Si no hay decadencia, no hay tiempo. A menudo oíamos decir a los científicos que nuestro universo está envejeciendo. Lo que quieren decir es que todo, hasta el nivel atómico, se está deteriorando, se está acabando. Todo en el universo está envejeciendo. En la Tierra, el viento y la lluvia
erosionan las cadenas montañosas y las costas marinas. El sol tiene una cantidad finita de combustible. Eventualmente se apagará. Todas las cosas físicas se están disolviendo lenta, pero seguramente, hacia su composición elemental básica. Espiritualmente, las cosas también cambiaron. El mal se desató. Tuvieron que tomarse medidas porque el mal contamina la perfección. El pecado profana la santidad de Dios. Se preparó un Salvador para salvar al hombre de la aniquilación completa. El abismo tenía que estar listo para encarcelar al líder del mal, Satanás, en el momento apropiado. Los ángeles eventualmente se convertirían en guerreros, porque el pecado había entrado al mundo, y luego la muerte entró también al mundo. Primero la caída de Satanás inició la decadencia de los objetos inanimados, y luego la caída del hombre inició la descomposición de las criaturas vivientes. Antes de eso, no habría habido necesidad de una línea de promesa, de una concepción inmaculada, ni de una crucifixión horrenda. Hoy no nos estaríamos preparando para el arrebatamiento, mientras se lo advertimos a los incrédulos del Armagedón, si no fuera por el mal que comenzó la espiral de muerte de todas las cosas que existen en nuestro universo, animadas e inanimadas. Y me vuelve loco que hoy en día se tiene una conversación intelectual seria, incluso en las iglesias, sobre la existencia o no del mal. Es increíble. Aquí hay otro ejemplo que ilustra los efectos de un pacto bíblico. Es una ilustración. Todos entendemos los efectos de la gravedad, incluso si no entendemos cómo funciona. Y de hecho, los científicos no entienden cómo funciona. ¿Qué pasaría si algún día Dios aboliera la gravedad como ley física del universo? Afortunadamente, al menos hasta que se creen el cielo y la tierra nuevos, la gravedad es una ley permanente de la naturaleza. No tiene condiciones ni límite de tiempo que sepamos nosotros. La gravedad es el fenómeno físico que hace que la Luna gire alrededor de la Tierra, que la Tierra orbite alrededor del Sol, que hayan estaciones y el clima, que se mantenga la temperatura dentro de un rango ideal que permite que la vida sobreviva. La fotosíntesis, que es la base de la vida vegetal, depende de nuestra conexión y nuestra relación con el Sol. Sin la gravedad, esa conexión se rompería. Nos quedamos pegados al suelo, a la Tierra, en lugar de flotar hacia arriba debido a la gravedad. Cuando soltamos un vaso, este cae al suelo, siempre. ¿Qué pasaría si Dios decidiera simplemente un día eliminar la gravedad? Bueno, muchas cosas cambiarían. Comenzaría una reacción en cadena de proporciones monumentales. La forma en que funciona el universo sería muy diferente. Lo que quiero decir es que la muerte y la gravedad se comportan como pactos. Leyes universales de las que dependen la mayoría de los demás aspectos de la naturaleza y el cielo. Si uno cambia, muchas cosas se ven afectadas. Dios hizo cada una de las leyes universales de la naturaleza espiritual y física, y todas trabajan juntas. Ninguna fue accidental, ninguna funciona de forma independiente. Entonces, cuando Dios permitió la decadencia, cuando permitió que la muerte se añadiera a la ecuación, por ejemplo, eso cambió una ley física de la naturaleza, y este cambio tuvo su contraparte espiritual. Todo lo relativo al universo debió cambiar para adaptarse a esta nueva realidad espiritual y físicamente. Espero que puedan verlo. Cuando Dios hace un pacto, cualquier tipo de pacto, no es como cuando tú y yo prometemos hacer los pagos del auto. Ni siquiera es como los votos matrimoniales humanos, aunque desearía que lo fuera. El universo no se altera si los humanos entran en un contrato a largo plazo o incluso en un voto matrimonial, y no se ve afectado cuando esos contratos y votos se rompen. Pero algunas partes, si no todas, del vasto cuerpo de leyes espirituales y físicas del universo, se ven afectadas cuando Dios hace un pacto.
Y les pido que entiendan que esto no es una alegoría. No estoy haciendo una analogía. No hablo movido por la emoción, ni estoy tratando de exagerar. Cuando Dios hace un pacto, el universo espiritual y físico nunca vuelve a ser el mismo. Ahora, cuando Dios se va a comunicar con el hombre, tiene que reducir las cosas en gran medida. Tiene que llevarlo a unos términos que el hombre pueda entender. Entonces, parece que Dios creó una especie de sistema de pacto, algo visible, físico, tangible. Un protocolo de pacto, si se quiere, por el cual los humanos pudieran reconocer y entender, cuando Dios estaba creando el pacto, cuáles eran sus términos, por mucho que un humano no pueda entender cuál es el impacto de eso. Y la humanidad adoptó un patrón similar para hacer varios acuerdos entre unos y otros. Por supuesto, en la Biblia, vemos pactos hechos por humanos y vemos pactos hechos por Dios. Y como era de esperar, se ven muy parecidos en cuanto a su formato. La forma más antigua y primitiva de crear un pacto se llamaba cortar un pacto, en hebreo, berit, que literalmente significa cortar o dividir. La primera forma de hacer un pacto la realizaban los representantes de cada lado del acuerdo propuesto, quienes se hacían una cortada en el brazo con un cuchillo, y luego unían las heridas sangrantes para significar la mezcla de la sangre. En algunas culturas, cada uno succionaba la sangre de la herida de la otra persona y la ingería. Luego se hacía un juramento solemne, invocando el nombre del Dios que cada participante adoraba, porque un pacto era sagrado. En todos los casos, por la sangre y por un Dios. Estos eran los elementos centrales de la ceremonia. Con el tiempo, apareció un ritual diferente, que consistía en cortar animales en lugar de unos a otros. Y en general, este corte significaba no solo cortar un animal para extraer algo de sangre, sino literalmente matarlo y cortarlo, dividirlo en mitades, o incluso tal vez varios pedazos. Y las piezas se ponían en el suelo, en dos grupos separados. Y entonces ambos participantes del pacto caminaban entre las piezas mientras hacían un juramento en el nombre de su Dios. La sangre era un elemento integral de los pactos porque los pactos se consideraban una comunión de vida. ¿Por qué? Porque la vida está en la sangre. Entiendan lo que eso significa. El pacto duraba toda la vida. Se consideraba que los participantes quedaban unidos casi como una sola carne, bajo los términos que exigiera ese pacto. Cientos de años antes de que naciera Abraham, Dios le dijo a Adán que la vida estaba en la sangre. La humanidad no lo había olvidado, y era muy evidente. En los innumerables asesinatos que ya habían ocurrido por entonces, ya que el sacrificio y el consumo de animales era una práctica normal, era muy evidente que la sangre era fundamental para la vida. Y como la sangre estaba involucrada, se entendía que un pacto era un asunto muy serio. No debía tomarse a la ligera. La pena habitual por romper un pacto era la muerte. Los pactos eran tan santificados que eran establecidos con pompa y ceremonia. La sal, junto con el pan, se solían comer como evento final de una ceremonia de pacto. Los participantes comían juntos al terminar de hacer el pacto para dar a entender que se había creado un nuevo tipo de relación familiar. La sal se volvió tan importante para la transacción que la realización de un pacto llegó a ser considerada como un pacto de sal. De hecho, en algunas culturas, el simple hecho de intercambiar sal a veces era suficiente para concluir un pacto sobre un asunto cotidiano. Encontramos que la idea del pacto de sal es mencionada tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Y como la sal era el paso final del proceso para hacer pactos, era como para cerrar el trato, por así decirlo, la sal se consideraba un símbolo de paz,
Y cuando se hacía el intercambio de sal, el proceso del pacto quedaba completo. Al igual que hoy en día, cuando ponemos nuestra firma en un documento legal, eso da por hecho un acuerdo. Después de que Moisés llegó y recibió la Torá en el monte Sinaí y del sistema institucional de sacrificios, Dios instruyó a los sacerdotes levitas a que siempre agregaran sal a los sacrificios. Mencioné anteriormente que cuando Dios hace un pacto, es para siempre. Y los israelitas entendieron que un pacto de Dios era un asombroso mecanismo de cambio del cielo y de la tierra. Ya que los pactos debían ser sellados con sal, la práctica ordenada por Dios de rociar sal en los sacrificios era recordar a Israel que los pactos entre Dios e Israel eran permanentes y que el proceso del pacto de sacrificar un animal inocente tenía el efecto deseado de hacer la paz entre Dios e Israel. A medida que avanzamos en nuestro estudio de la Torá, encontraremos algunas de las ceremonias y procedimientos del pacto, y se los iré señalando cuando nos topemos con ellos. Por lo general solo se han registrado pequeños elementos de estas ceremonias. Pero también quiero mencionar que a menudo en el Nuevo Testamento vemos referencias a la sal. Espero que vean que esas referencias a la sal tienen que ver con aspectos cruciales de la creación de pactos y el procedimiento del sacrificio. No se trata del uso de la sal en la cocina. Por ejemplo, en Marcos 9:50 Jesús dice: «Tengan sal en ustedes mismos y estén en paz unos con otros». Cristo también dice: «Ustedes son la sal de la tierra». Pablo dice: «Sea vuestra palabra siempre con gracia, siempre sazonada con sal». Aquí se hace referencia a que la sal es el elemento final de un pacto o un sacrificio. Por tanto, es un símbolo de paz, de pureza y de verdad. De hecho, en tiempos de Yeshua, cuando alguien usaba el término pacto de sal, indicaba un pacto totalmente duradero, y el pacto de sal llegó también a significar el pacto específico que Dios hizo con Abraham. Entonces, cada vez que vemos el uso de la palabra sal en las Escrituras, en el Antiguo Testamento o en el Nuevo, entendamos que en la mente del autor hebreo se está haciendo referencia a algo de gran santidad en relación con un pacto o un sacrificio. Bien, ahora que comprendemos mejor esto, volvamos a los términos del pacto que Dios hizo con Abraham, entendiendo que este es un pacto permanente. Por definición, un pacto con Dios es para siempre. En los primeros 3 versículos del capítulo 12, vemos que Dios le dice a Abraham que se convertiría en una gran nación, que Dios lo iba a bendecir y que Abraham sería una bendición. Es decir, Dios iba a bendecir a Abraham y Abraham mismo sería una bendición, que el nombre o la reputación de Abraham serían grandes y que Abraham, por tanto, bendeciría a todas las familias de la tierra. Y quizá el aspecto más importante de este pacto en la actualidad es que Dios iba a bendecir a los que bendijeran a Abraham y a maldecir a quien lo maldijera. Estas promesas no están inactivas ni son obsoletas. Estas promesas, dadas en forma de un pacto, se convirtieron en una ley del universo espiritual y físico. Esto es un hecho inmutable de la vida. En el instante en que Dios lo anunció, se convirtió para siempre en algo que forma parte de la vida de todos. Ignorarlo es una locura. Luchar contra eso conduce a la destrucción, porque todo el funcionamiento del universo se ha ajustado con precisión hacia el logro del propósito de este pacto permanente. Hoy en día, Israel está conformada principalmente por judíos, que son los descendientes de ese pacto inquebrantable, que fue transmitido de Abraham a Isaac, de Isaac a Jacob, a quien Dios cambió el nombre a Israel, y a los hijos de Jacob, que son las 12 tribus de Israel. Aunque Abraham tuvo muchos hijos más, la Biblia solo menciona a otro en particular, además de Isaac, y ese es Ismael. Se llevó a cabo otra división importante que investigaremos en las próximas semanas, y se refiere a la línea de la promesa del pacto.
Esa división tenía que ver con elegir cuál de los hijos de Abraham heredaría todas esas promesas contenidas en el pacto que hizo Dios con Abraham, y veremos que se dice en forma específica y explícita que éstas fueron transmitidas a Isaac. Y de Isaac pasaron a su hijo Jacob, llamado Israel. Así que todo lo que se dio originalmente a Abraham, finalmente fue heredado por las tribus de Israel. Ahora bien, debemos ser justos en los asuntos que suceden en el Medio Oriente, particularmente en lo que respecta a Israel y al propuesto Estado palestino. Pero la conclusión final es que nuestro apoyo siempre debe estar con Israel, que retiene el pacto de Abraham. Una parte de ese pacto debe preocuparnos mucho, esa que dice: bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Y ya que Israel heredó el pacto de Dios con Abraham, el receptor de esto es Israel. Eso es solo un hecho bíblico. No es político ni tampoco alegórico. Los que están con Israel, los actuales poseedores del pacto de Abraham, serán bendecidos y favorecidos por Dios. Los que se oponen o buscan dañar a Israel serán poco considerados por Dios y serán juzgados por su desobediencia. ¿Están ustedes con Israel? Sé que la mayoría lo está. ¿Ustedes oran por Israel? ¿Entienden que la antigua tierra de Canaán pertenece a Israel y no a los palestinos, ni a nadie más, incluida la iglesia cristiana? ¿Apoyan a Israel de manera tangible o prefieren ser equitativos y apoyar también a los enemigos de Israel? Tomar una parte de lo que Dios prometió a Israel y dárselo a los palestinos por el bien de la paz mundial, por el bien de lo que para el mundo es justo, es una visión contraria al mandato irrompible que Dios claramente declaró. Apoyar a Israel no significa estar de acuerdo con todo lo que hacen. Son humanos. Tienen inclinaciones hacia el mal, al igual que todos nosotros. Y actualmente, muchos son seculares, si acaso no ateos. Así que a menudo no están caminando con Dios, ¿y eso a qué lleva? A malas decisiones. Apoyar a Israel no significa adorar al Estado de Israel, no significa adorar al pueblo judío o declarar a los judíos como irreprensibles. Más bien, significa acompañarlos, abrazarlos, ayudarlos, consolarlos, amarlos, mostrarles respeto. Alentarlos a hacer lo que es correcto ante los ojos de Dios. Y recordarles quiénes son. Oren para que regresen a Él. Muéstrenles que esas promesas de Dios les dan derecho a la herencia de esa tierra y a retener su título como el pueblo elegido de Dios. Continuaremos con Génesis en la próxima lección. Para más enseñanzas de un estudio bíblico real, redescubriendo la palabra de Dios con Tom Bradford, visite toraclass.com o descargue la aplicación móvil de Torah Class.